Bien, en la clase pasada vimos entonces, derivamos la ecuación de Navier-Stokes, que es esta ecuación que está aquí, en la cual aparece la aceleración. Esto es suma de fuerzas, igual masa por aceleración. O sea, en el fondo es la segunda ley de Newton. Esta es la aceleración, aquí tenemos la fuerza por unidad de volumen sobre densidad. Tenemos el gradiente de presión, ¿ya? Gradiente de presión sobre densidad. Y la viscosidad sobre la densidad por el Laplaciano de la velocidad. Ahora, la viscosidad sobre la densidad es igual a la viscosidad cinemática, nu, que tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo, ¿ya? Y representa la difusividad de momentum, es decir, cuánto se propaga el movimiento en un tiempo dado, o sea, estamos en un fluido, tenemos un impulso, entonces eso propaga el movimiento del fluido, y dado un tiempo, la distancia que abarca va a depender de nu. ¿Ya? Vimos el número de Prandtl, y ahora también vimos un ejemplo de un semiespacio infinito, en donde aplicábamos la ecuación de Navier-Stokes. Teníamos una función horizontal que solamente dependía de z y de t, y tenía componente vertical, bx, 0. Asumimos que no había fuerza ni presión, y derivamos esta ecuación, o sea, encontramos esta ecuación, que es la ecuación de un semiespacio infinito. La solución es la función ERF, la función error, y vimos que para el caso de la litósfera, si tomamos esta velocidad, por ejemplo, como la velocidad a la cual se desplaza la litósfera sobre la astenósfera, el movimiento que perturbaba desde arriba hacia abajo era instantáneo. Y todo esto era porque el fluido astenosférico tiene una viscosidad muy alta, y también una viscosidad cinemática muy alta. Entonces se propaga de forma instantánea el movimiento hacia abajo. ¿Ya? Eso fue lo que vimos ayer. Entonces ahora vamos a ver, siguiendo un poco con la ecuación de Navier-Stokes, que es esta ecuación que está acá, que la van a ocupar de aquí hasta, me imagino que hasta el fin del curso, por lo menos hasta la mitad del curso. Y vamos a ver cómo se comportan estas constantes en el sentido del peso numérico. ¿Ya? Entonces, en el fondo vamos a hacer un análisis dimensional. Y, por ejemplo, partamos, por ejemplo, con las fuerzas con F, ¿ya? Las fuerzas de inercia. Bueno, las fuerzas de inercia tienen unidades ahí están, bueno, vamos, fuerzas de inercia, fuerzas viscosas. Por ejemplo, un esfuerzo viscoso está dado por la ley constitutiva. Sabemos que el esfuerzo es newtoniano, por lo tanto es proporcional a la viscosidad por la tasa de formación. Ahora también sabemos que la tasa de formación es proporcional a la velocidad por un largo, porque ya dijimos que la tasa de formación o los tensores de tasa de formación son cosas como gradientes espaciales de velocidad. Por lo tanto, son velocidad sobre largos. ¿Ya? Entonces, este sería como el tensor de esfuerzos viscosos, o sea, el esfuerzo viscoso es proporcional a la viscosidad por V sobre L. Ahora, una fuerza viscosa sería, según la ecuación de movimiento, ¿cierto? Según una ecuación de movimiento,
dijimos que las fuerzas viscosas, o sea, los esfuerzos viscosos se pueden convertir en fuerzas viscosas a través de bueno, el teorema de Gauss, ¿cierto? Ahí está. Esto sería unidades de fuerza. O sea, si yo tengo un esfuerzo, lo transformo aquí tengo el esfuerzo, o el tensor de esfuerzo, lo transformo en fuerza con un gradiente espacial o sea, derivo espacialmente el tensor de esfuerzo. Entonces, gradientes de esfuerzos, gradientes espaciales, ¿ya? Son fuerzas sobre unidad de volumen. Por lo tanto, volviendo a nuestro análisis, una fuerza viscosa sería algo así como el gradiente del esfuerzo, el gradiente de tau, ¿ya? Ahora un gradiente, esto es un gradiente espacial, por lo tanto sería el tau sobre el largo. Y ya dijimos que el tau viscoso, o el esfuerzo viscoso, es proporcional a eta, o sea, la viscosidad, por la velocidad sobre L. Por lo tanto, una fuerza viscosa sería proporcional a la viscosidad por V sobre L cuadrado. ¿Ya? Eso es por un lado. Ahora, una fuerza de inercia. ¿A qué nos referimos con fuerza de inercia? Nos referimos a una fuerza volumétrica, por ejemplo, una fuerza de gravedad, una fuerza electromagnética, ¿ya? Esa sabemos que tiene unidades de masa por aceleración, pero sobre unidad de volumen sería una densidad por una aceleración. Bueno, esto delta V a delta T, aceleración de unidades de velocidad sobre tiempo, ¿cierto? Todos estos son proporcionales, y el tiempo sería algo así como largo sobre V, ¿cierto? Largo sobre velocidad, eso sería un tiempo. Por lo tanto, va a quedar densidad por V cuadrado, paso el V para arriba, V cuadrado sobre L. Ese sería más o menos una fuerza de inercia, ¿ya? Ahora vamos a hacer una razón aquí, que es el número de Reynolds, R sub E, que es la razón entre las fuerzas de inercia dividido por las fuerzas viscosas. Entonces yo tomo esto, que es la fuerza de inercia, lo coloco aquí, lo divido por la fuerza viscosa y obtengo, bueno, aquí se va los L, un L se va un B, y queda B por L sobre nu. Nu, recordar que es la viscosidad cinemática, que es la viscosidad dinámica dividido por la densidad, ¿ya? Entonces, eso es el número de Reynolds. El número de Reynolds es un número adimensional que significa la razón entre la fuerza de inercia sobre las fuerzas viscosas. Un número Reynolds alto significa que las fuerzas de inercia son predominantes. Un número Reynolds pequeño significa que las fuerzas viscosas son predominantes, es decir, la viscosidad es alta. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos el número de Reynolds, entonces recordar que es B por L sobre nu. Volviendo a nuestro análisis, vamos a definir ahora variables adimensionales. Por ejemplo, la velocidad adimensional, B', este prima no significa derivada por si acaso, significa una variable adimensional. Entonces, velocidad adimensional sería la velocidad del sistema dividido por la velocidad promedio. B0 es la velocidad típica del sistema, ya una velocidad promedio constante. Entonces, B dividido por B0 es una cosa adimensional, y así definimos B'. Lo mismo podemos hacer con X', definir un largo adimensional, que sería el largo del sistema X, la variable, dividido por el largo promedio o característico del sistema. ¿Ya? Y ahí queda X' como adimensional. Y así podemos seguir. La presión P' sería P, variable, dividido por el P promedio, y el P promedio lo puedo sacar de aquí, ¿cierto? Porque esto es un esfuerzo, que la presión es un tipo de esfuerzo, que es la viscosidad por V dividido por L. Entonces coloco aquí eta dividido por L, L, y el V0 promedio. Entonces esto es como un promedio, esto es como una presión promedio, ¿ya? O un esfuerzo promedio. Entonces aquí tenemos el P dividido por el promedio. Entonces esto es como una normalización
de todas las variables, de la velocidad, de la distancia x, de p, del tiempo, ¿ya? El tiempo es lo mismo, hacemos t dividido por L dividido por V0, ¿ya? La fuerza serían la F dividido por L cuadrado por eta, o sea, por tau, que es como el esfuerzo. Entonces, ustedes saben que esfuerzo por L cuadrado es fuerza. Nos quedaría esta variable. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tomo el tiempo, por ejemplo, aquí tengo el tiempo adimensional, t', y aplico la derivada material, delta t, me va a quedar delta t' al lado izquierdo, y acá me va a quedar constante V0 por L por delta t. Entonces despejo delta t y me va a quedar delta t igual a delta t' por L dividido por V0. ¿Ya? Entonces tengo esta ecuación. ¿Ya? Y puedo, bueno, calcular el gradiente de P', de todo. Entonces, volviendo a la ecuación de Navier-Stokes, esta es la ecuación de Navier-Stokes, es la aceleración por la densidad igual al gradiente espacial de la presión más la viscosidad por el laplaciano de la velocidad por la fuerza externa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el primer término de VI a dt, yo hago la derivada material de VI a dt, pero yo sé que, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, que dBi, ¿ya? dBi lo puedo obtener desde acá, aplico delta V aquí, y me va a quedar delta VI', paso el V0 para la izquierda, y me queda V0 por delta VI. ¿Ya? Ahí hice solamente delta VI. Delta VI' lo saco de aquí. Ahora el delta T, acá lo tengo, ¿cierto? Delta T sería igual a L dividido por LV0 por delta T'. Reemplazo aquí L por delta T', dividido por EV0, el V0 lo paso para arriba, V0 cuadrado por delta VI' dividido por L por delta T'. ¿Ya? Entonces, este término, que es una aceleración, la escribí en términos de constantes, ¿ya? Por derivadas de variables adimensionales. Aquí la parte de unidad física la tiene el V0 cuadrado dividido por L. Eso es aceleración. Pero el V' y el T' por sí mismo, por definición, como está acá, son adimensionales. Por lo tanto, esto no tiene dimensiones. ¿Ya? O sea, el T' no tiene dimensión y el VI' tampoco. Entonces aquí puse el primer término y lo puedo escribir acá, reemplazar acá. Me quedaría la densidad, ¿cierto? La densidad por V0 cuadrado dividido por L por dBi' dt'. Bueno, haciendo todo este análisis, que es pura álgebra, puedo hacer lo mismo para la presión, para delta QI, para el laplaciano y para la fuerza. Bueno, la fuerza aquí está acá. La reemplazo, puedo llegar y reemplazarlo en función de Fi'. Si ustedes hacen esto con mucho cuidado y álgebra bien hecha, van a llegar a esta ecuación. ¿Ya? Que esta ecuación es la ecuación de Navier-Stokes escrita de otra forma. Y esta otra forma es en función de variables adimensionales. ¿Ya? Entonces aquí aparecen varias constantes. Rho, V0 cuadrado, L, son constantes. ¿Ya? V0 es la velocidad promedio, L es el largo típico, la viscosidad del fluido, etc. Entonces, todas estas cosas con P' o X', todas las cosas con prima, que son adimensionales, están escritas ahí. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación esto es equivalente a la ecuación de Stokes, Navier-Stokes. Entonces, ahora si yo ordeno un poco esta ecuación, por ejemplo, divido todo por V0 y multiplico todo por L, puede llegar a algo como esto. ¿Ya? Aquí estamos ordenados. Se puede demostrar que esta ecuación es igual a la densidad por la velocidad por el largo dividido por eta,
por el término de aceleración adimensional igual al gradiente de presión adimensional, el laplaciano de velocidad adimensional y la fuerza adimensional. Si ustedes ven este número, esta constante, esto es justamente la definición del número de Reynolds, porque el número de Reynolds, cuando lo definimos, era nu por L dividido por, o sea, B por L dividido por nu. Y nu es eta dividido por la densidad, que es justamente esto. Eta dividido por la densidad, ¿cierto? Esto es el número de Reynolds. Ahora, todos estos términos que están acá son aproximadamente 1. ¿Por qué? Porque son aproximadamente 1. Porque cada variable adimensional, por definición, es la variable dividido por el promedio, ¿cierto? Entonces, esa velocidad variable oscila en torno al promedio. Es como lógico, ¿no? Es como el promedio, en la velocidad, el rango, ¿ya? Va a ser, el rango de la velocidad va a ser en torno a su promedio. Por una cosa de estadística, ¿no? Va a ser en torno a su promedio. Está normalizada, en el fondo, ¿ya? Entonces, eso va a ser, puede que sea cercano a cero también, pero va a ser como entre 0 y 1, ¿ya? Digamos, y si lo hablamos de orden, de magnitud sería 10 elevado a 0, o sea 1, ¿ya? Ese sería su orden de magnitud, ¿ya? Entonces, eso, porque está en torno, está normalizado por su promedio. Entonces, claramente eso es aproximadamente 1, ¿ya? Porque cada variable es aproximadamente 1. Entonces, esto es aproximadamente 1, esto es aproximadamente 1, esto es aproximadamente 1, y esto es aproximadamente 1 porque están todas normalizadas, están todas, esto es aproximado por si acaso, ¿ya? Aproximadamente 1 porque está, o es de orden 1, o sea, de 10 elevado a 0, porque está normalizada por su promedio. Por lo tanto, viendo esto, esta ecuación de esta forma, ¿qué pasaría si el número Reynolds es pequeño? ¿Cómo quedaría esta ecuación? Eh, Profe, quedaría solamente como la parte del lado derecho, como que lo del lado izquierdo se podría quitar, o no hay que ver. Sí, justamente se podría despreciar todo este término y sería la parte de aceleración. Entonces, eso sería en un caso en que RE sería chico, ¿ya? ¿Cuándo va a ser chico RE? El número de Reynolds va a ser pequeño. Bueno, el número de Reynolds, como dijimos, es la razón entre la fuerza inercial dividido por la fuerza viscosa. Cuando un número de Reynolds es pequeño, o sea, mucho menor que 1, bueno, cuando fuerzas viscosas son predominantes, ¿cierto? Por definición, fuerzas viscosas son predominantes. ¿Qué significa eso? Significa que el flujo va a ser viscoso, o sea, va a ser un flujo suave, continuo. Las líneas de flujo van a ser bastante continuas. Bueno, no tienen por qué ser líneas rectas, pero son continuas, ¿ya? En cambio, si el número de Reynolds es grande, muy grande, el flujo turbulento, o sea, el flujo va a ser turbulento, ¿ya? Entonces, en ese caso, las fuerzas inerciales, por ejemplo, la gravedad, ¿ya?
bueno, lo típico que uno piensa en flujo turbulento es cuando el aire, ¿cierto? En el aire el sistema, el número de Reynolds es bien turbulento porque la viscosidad, la viscosidad es muy pequeña del aire. Entonces, el sistema es afectado fácilmente porque es muy liviano. Entonces es muy fácil, manipulable, ¿sabes? Es muy perturbado el aire, entonces se mueve mucho, hay remolino, hay turbulencia, ¿ya? En cambio, una cosa como más, con mayor densidad o mayor viscosidad, por ejemplo, un magma que en tierra sólida, de la superficie de la Tierra hacia adentro de la Tierra, el flujo es más viscoso y por tanto va a ser más suave, continuo, ¿ya? O sea, tenemos un flujo laminar. Y también puede ser el agua, también hay turbulencia en el agua, ya, viscosidad baja. Entonces se arman remolinos, huracanes, todas esas cosas turbulentas. Entonces, esto como el flujo turbulento es lo que es como la atmósfera, ¿ya? Lo que van a ver ustedes en la segunda parte del curso. Y en esta parte del curso vamos a ver los flujos laminares, ¿ya? Flujos continuos, flujos suaves, que son realistas, no es una aproximación. ¿Por qué son realistas? Porque la viscosidad de las rocas es alta, ¿ya? Entonces es una ventaja desde el punto de vista matemático porque esta ecuación se simplifica y este término se puede despreciar y se convierte esta ecuación de Navier-Stokes, que en realidad esta, se convierte en la ecuación de Stokes, ¿ya? Entonces cuando RE tiende a cero o es pequeño, tenemos un flujo laminar, entonces la ecuación de Navier-Stokes, que es la ecuación 13, la ecuación 13, la que vimos ayer, esta, se convierte en la ecuación de Stokes, que es simplemente despreciar el término de aceleración, el término inercial, y nos queda esta ecuación, ¿ya? Y esto nos ayuda un poco para estudiar mejor un fluido en el caso de que RE es pequeño. Cuando RE es pequeño, bueno, basta ver la definición de RE, del número de Reynolds, y eso ocurre cuando, bueno, la densidad es pequeña, pero precisamente la viscosidad es la que la manda, la que la lleva, ¿ya? Entonces, cuando la viscosidad es muy alta, que es el caso de las rocas, entonces el número de Reynolds es pequeño. Y ahí podemos estudiar un flujo laminar continuo, ¿ya? Esto es otro flujo laminar. Aquí teníamos, por ejemplo, un obstáculo. Entonces el flujo se curva, pero siempre en forma continua, ¿ya? Vamos a hacer dos tareas de calcular flujos, ¿ya? En la estenósfera. Y ahí ustedes van a calcular estas líneas de corriente o estas líneas de flujo. ¿Ya? Este es un flujo laminar. Aquí hay un obstáculo. Esto es un sólido. Este sería un flujo turbulento en el cual es más caótico, hay remolino, hay vorticidad, ¿ya? Esto es más, bueno, esto lo van a estudiar creo que en ciencia atmosférica el número de Reynolds claro, es muy grande. El número de Reynolds es grande, sí. Es muy grande. Ya. Entonces, ya tenemos la ecuación de Stokes. Esta es la que vamos a trabajar de aquí en adelante. Y veamos, por ejemplo, algunos ejemplos. ¿Ya? Vamos a ver los flujos canónicos. Está el flujo de Couette, el flujo de Poiseuille, el flujo de Stokes y el flujo de esquina. Y apartamos con los dos primeros que son los más fáciles. Por ejemplo, el flujo de Couette o flujo de Cisaille. Tenemos aquí una cañería, por ejemplo, una cañería y tenemos o un canal, un río, y tenemos aquí un flujo con velocidad máxima, parecido al ejemplo que hicimos ayer, V0, cuando Vx en Z igual a H,
Z igual 0 abajo y H va para arriba. Este flujo tiene puras líneas horizontales, entonces no tiene componente vertical, entonces BZ es 0. Y como se ven las líneas, los vectores del campo vectorial va solamente en la dirección horizontal, por lo tanto Bx solo depende de Z. ¿Ya? Entonces, que lo mismo quiere decir que delta Bx a delta X es 0. Bueno, esas son las ecuaciones de borde. Y ocupamos la ecuación de Stokes, que es la componente X. Esta es la ecuación de Stokes. Bueno, aquí no hay fuerzas. Y vamos a asumir que la presión es 0. ¿Ya? Después vamos a complicar el problema. Entonces, asumimos que F es 0. Y la ecuación de Stokes tienen que ocuparla de aquí. Hacemos P igual 0, F igual 0. Y nos queda que eta por el laplaciano es igual a 0. Y como dijimos, BZ es 0 porque no hay componente vertical, solamente la componente X. Entonces debemos tomar el segundo, el laplaciano en X solamente. Y ya dijimos que no hay componente en X más encima, entonces nos queda 0 igual a delta Px más eta por delta segunda de Bx a delta segunda. Ya aquí está aplicado el laplaciano, en realidad es eta por delta segunda o sea, derivada segunda de Bx a delta X cuadrado, pero eso es 0, más delta segunda de Bx a delta a derivada segunda parcial con respecto a Z. Y esto es 0, es la ecuación de Stokes. Aquí debe decir Stokes nomás. Y más delta Px, pero delta Px vamos a suponer, en este caso, ya después lo vamos a complicar, que el gradiente de presión es 0. ¿Ya? Entonces nos queda simplemente que la segunda derivada de la velocidad es 0, y esto lo podemos, la solución de esta ecuación diferencial es simplemente una recta, ¿cierto? Integramos dos veces, primera constante de integración, segunda constante de integración, y aplicamos las condiciones de borde. Entonces, Bx en Z igual H, sabemos que vale B0, y Bz, o sea, Bx en Z igual H vale B0, y Bx en Z igual 0 vale 0. Entonces, de esta condición de borde, Z igual 0, C2 vale 0. Pum. Y de Z igual H, Bx vale B0. ¿Cierto? Entonces, si esto vale B0, reemplazamos acá Z1 por H, C1 vale B0 dividido por H. Por lo tanto, Bx vale una recta que con pendiente B0 dividido por H por Z, que es bastante intuitivo de lo que se muestra acá, ¿cierto? Cuando Z vale 0, esto vale 0, y cuando Z vale H, reemplazamos aquí por H, se van los dos H y queda B0. Está bien. ¿Ya? Esto vale Bx, que es lineal. Ahora, ¿cuánto vale el esfuerzo de cisalle, el tau? Bueno, ustedes recordarán que un fluido newtoniano, entonces la viscosidad, o sea, el esfuerzo vale eta por epsilon punto xz, ¿cierto? Y epsilon punto xz sería delta bx a dz más delta bz a delta x, pero bz es 0, entonces nos queda simplemente eta por delta bx a delta z, y derivamos con respecto a z, y nos queda esta constante, que el esfuerzo de cisalle es una constante que vale eta por P0 dividido por H. ¿Ya? Ese sería el esfuerzo constante de cisalle para este problema, que es el más simple. ¿Ya? Simplemente aplicar la ecuación de Stokes, que es esta, en la componente X y con las condiciones de borde apropiadas. Ahora vamos a ver el flujo de Couette, o sea, de Poiseuille, ya, vamos a hacer un poquito, es como una línea recta, ¿cierto? Con máximo arriba y 0 en el fondo. Es más como un canal esto, ¿ya?
Estas líneas punteadas confunden un poco. Esto es como un aire nomás, ¿ya? Esto es como un canal, un río, una cosa así. Ahora vamos a hacer una cañería, que es una cañería tridimensional o una cañería 2D. También se puede aplicar a los flujos glaciares, ¿ya? El flujo de Poiseuille es un flujo en el cual es parabólico, ¿ya? Un flujo parabólico. Y aquí hay un gradiente de presión, o si no, no avanzaría el flujo. Presión P1 a la izquierda y P2 a la derecha, y siempre el flujo va de mayor presión a menor presión, ¿cierto? Va de P1 a P2, para que avance. ¿Ya? Entonces, según este esquema, vamos a suponer que F igual 0, pero P no es 0. Claramente la presión varía acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, nuevamente, como siempre, hay que ocupar la ecuación de Stokes. El flujo de velocidad acá, el campo de velocidad B, ¿tiene componente en Z? La velocidad, ¿no? La velocidad no, ¿cierto? Y el Bx solamente depende de qué variable. La profundidad. De la profundidad, ¿cierto? Igual que este, en el sentido de dimensiones, igual que ese. Entonces nos quedaría ecuación de Stokes, 0, lo mismo que antes. 0 menos dpa de x más eta por delta segunda bx a delta segunda, ¿cierto? Ya dijimos que la velocidad no depende de x, solamente depende de la profundidad. Y asumimos que f es 0, entonces tenemos que tenemos esto. Listo. Entonces integramos dos veces. Lo que estamos buscando aquí es Bx. ¿Ya? Bx. dp a dx es constante. ¿Ya? O sea, el gradiente de velocidad, o sea, el gradiente de presión es constante. Vamos a asumir que es constante, es lineal. ¿Ya? Entonces dp a dx es constante. Integramos dos veces esto. Nos queda un z cuadrado, ¿cierto? Aquí nos va a quedar un z cuadrado medio. Z cuadrado medio. Y acá nos va a quedar primera constante, segunda constante, y claro, que yo paso esto para la derecha, para la izquierda, ¿cierto? Divido por eta, y ahí sí, integro dos veces, y por eso queda dp de x dividido por 1 sobre eta, z cuadrado medios, más la primera constante y la segunda constante por z, o la primera constante por z y la segunda constante. Bien, esa es la solución de esta ecuación diferencial. Ustedes reemplazan esto acá y les satisface la ecuación diferencial. Ahora hay que encontrar las condiciones de borde para encontrar C1 y C2. Bueno, las condiciones de borde se pueden ver desde aquí. Pero aquí me faltó hacer un dibujo. Z igual 0 sería el centro de la cañería. ¿Ya? Si esto vale H, todo esto vale H, sería H medio arriba y menos H medio abajo. ¿Ya? Entonces el flujo máximo va a estar en el centro, como una parábola, y el flujo mínimo va a estar tanto arriba como abajo, en el techo y en el suelo. O sea, en los dos topes, ¿cierto? Ahí sería el flujo mínimo, que es 0. Y entonces aquí, si se dan cuenta, si z igual 0, es simétrico el flujo. O sea, esta magnitud es la misma que acá. Este punto es lo mismo que acá. Ese punto es lo mismo que acá, etcétera, ¿cierto? Eso es simétrico. Y si es simétrico, se puede decir que Bx de z es igual a Bx de menos z. Eso es simetría, ¿cierto? Entonces, o es par, la función es par, es lo mismo que simetría, ¿ya? Entonces con esto lo impongo aquí, pueden poner aquí
Z igual menos Z, entonces nos queda sí o sí que C1 debe ser 0, ¿cierto? Si pone esta condición de borde, C1 debe ser 0. ¿Ya? La otra condición de borde es que en los extremos, en más o menos H medio, H medio está acá arriba, H medio está acá arriba y menos H medio está acá abajo, debe ser 0 porque según el diagrama, el flujo es 0 ahí y ahí. Entonces imponemos que los extremos más menos H medio, Bx vale 0. ¿Ya? Entonces reemplazamos esto acá, ya sabemos que C1 es 0, y ustedes despejan, da lo mismo si ponen el más o el menos porque está al cuadrado, despejan el C sub 2 y les queda que vale esta constante. ¿Ya? Le queda esta constante. Entonces finalmente encontramos la solución. Reemplazamos aquí el C sub 2 aquí, C1 es 0, factorizamos por esta constante, Bx de z, igual a 1 sobre 2 eta de P de x, z cuadrado menos h medio al cuadrado. ¿Ya? Ahí está el flujo parabólico. Si se dan cuenta, por ejemplo, si z vale h medio, esto va a valer 0, ¿está bien? Si z vale menos h medio, también vale 0, ¿está bien? Porque en los extremos vale 0. Ahora, ¿qué pasa en z igual 0? En z igual 0 tengo el flujo máximo, ¿cierto? Ahí está, pum. Me va a quedar aquí 0, y aquí me queda negativo. Pregunta, todo esto es negativo. La velocidad tiene que ser positiva por la dirección del X, porque el X va para allá, para la derecha. Ahí, para la derecha. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos que todo esto sea positivo? Si esto es negativo. Depende de X sea negativo. ¿Cómo? El depende de X sea negativo. O sea, Para la dirección de la velocidad X va en la dirección positiva. ¿Ya? La velocidad es positiva. Pero aquí va a quedar z igual 0 y aquí queda un negativo, ¿cierto? Entonces, la única forma para que todo esto sea positivo es que, Puede ser con lo de la derivada de la P. claro, la única opción es que de P a dx sea negativo, ¿cierto? Y ahí queda todo positivo, ¿cierto? Ahora, ¿y eso es así? Sí, porque yo les dije que P1 va de mayor presión a menor presión, siempre. Siempre el flujo va de mayor presión a menor presión. Entonces, delta P a delta X es negativo. ¿Ya? Entonces, esto es negativo y todo esto es positivo. ¿Ya? Para que vean que está bien definido. Siempre el flujo va de mayor presión a menor presión. De mayor presión a menor presión. Para que fluya. Ya. Bueno, el ejemplo del glaciar, voy a pasar ahora el 3D, el paraboloide. Este es una parábola en 2D, el paraboloide en 3D, una cañería real. Pero el flujo glaciar, aquí por ejemplo tenemos una pendiente, un cerro por ejemplo. Esto es roca dura, pendiente alfa. Y todo esto que está aquí es una capa de nieve, por ejemplo, un glaciar, un casquete de nieve. Se puede demostrar que el flujo glaciar es una semiparábola. Es decir, es como flujo máximo está en la superficie y en el contacto con la roca es 0 el flujo. Entonces, el flujo máximo arriba y va decreciendo parabólicamente hacia abajo. ¿Ya? Entonces, este flujo se puede, lo baja el propuesto, ¿ya? Se puede demostrar que es un problema de este es el problema del flujo glaciar. Aquí también tenemos presión, obviamente presión más alta, constante,
presión más alta a presión más baja, la velocidad es V0 acá en la superficie y es 0 en el fondo, en el contacto con la roca. Y la solución de este flujo, la pueden hacer como ejercicio, es esta, ¿ya? Que es una superposición de soluciones de Couette y de Poiseuille. Couette, o sea, este es Poiseuille, ¿cierto? Que hicimos recién, y Couette fue el primero que hicimos, que es el flujo lineal. Entonces, si suman esta solución, o esta, con la solución del Poiseuille, estas dos, pero con una salvedad acá, por eso tienen que hacer el ejercicio, les va a dar la solución del flujo glaciar, que es como sumar esta más esta, ¿ya? Pero hay que hacerla bien, ¿ya? Entonces, es como una suma entre cosa lineal, es una suma, ¿cierto? Aquí va a quedar aquí como lineal, y después se va sumando parabólicamente hacia abajo, ¿ya? Las dos decrecen hacia abajo, ¿ya? Entonces, este es el flujo glaciar y lo pueden hacer ustedes como ejercicio. Entonces ahora vamos a hacer algo más, un poco más complicado, que en 3 dimensiones, que es el flujo de Poiseuille también, pero en 3 dimensiones, que es la cañería. Entonces tenemos aquí un cilindro, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, una cañería que va para arriba, tenemos una presión P0 abajo y una presión P1 arriba, en donde P0 es mayor que P1, ¿ya? Y delta PZ decrece, o sea, es negativo, hacia arriba, ¿ya? P1 es menor que P0, por eso el flujo puede subir. Tenemos entonces ahí un cilindro de radio A y usamos coordenada cilíndrica, ¿ya? Entonces, lo mismo de siempre, ocupar la ecuación de Stokes, que es esta ecuación, tienen que ya aprendérsela, esta, ¿ya? Menos delta P más eta por el laplaciano de B más F. Bueno, aquí vamos a asumir que F es 0 también, y nos queda solamente 2 términos, ¿ya? Entonces aquí obviamente hay que ocupar variables cilíndricas, radial, según teta y según zeta. Entonces, viendo el flujo glaciar, o sea, el flujo parabólico, si se dan cuenta, bueno, aquí está, el dibujo no está muy bien hecho, pero en realidad es algo así. Sería algo como esto, el dibujo. Sería ya un cilindro. Y tendríamos como una especie de cúpula ya, entonces tendríamos ahí el flujo, ¿cierto? Entonces, este es el centro de la circunferencia de radio A, y tenemos, claro, en los extremos el flujo va a ser 0, ¿cierto? En todos los costados va a ser 0, justo en el punto central va a ser el máximo, esto es un paraboloide, ¿cierto? Una cúpula, y tenemos los rayos, ¿cierto? Y en todas partes. Entonces la pregunta aquí, la velocidad, el campo de velocidad B, bueno, en principio sería B según el radio, según teta y según zeta. Pero según el dibujo que está ahí, el vector velocidad, ¿qué componentes tiene? Las 3 componentes. Sí, pero el vector solamente va arriba, ¿ya?
porque el flujo va para arriba, según Z. Ese es según Z, ¿cierto? Estoy hablando ahora como vector, no como variable, ¿ya? Como variable, el vector va solamente para arriba, derechito, pum, verticalmente. No es oblicuo, ¿ya? BZ. BZ seguro, ¿cierto? Beteta no, porque es simétrico. Y BR tampoco, porque no es oblicuo, ¿cierto? Entonces es solamente BZ. Y además, la componente de BZ, o sea, ahora ya, ahora nos enfocamos en BZ. Tenemos las tres variables, la variable R, la variable θ y la variable Z, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las tres variables es la que tiene el flujo Z. como dependencia? Como yo les decía, si me estoy en los extremos, o sea, si estoy tocando la pared del cilindro, el flujo R. es cero. R, ¿cierto? R sería la variable, ¿ya? Entonces, volviendo al apunte, tenemos, ahí está, BR, BT igual 0, y, ah, claro, BR y BT igual 0, y BZ solamente depende de R, ¿ya? Aquí está como medio incompleto el apunte. Ya, ahí está la ecuación de Stokes, ¿cierto? Hacemos F igual 0 y solamente nos enfocamos en Z, ¿cierto? En la componente según Z, porque esta es una ecuación vectorial, ¿cierto? Entonces nos enfocamos en Z. Entonces, por ejemplo, el gradiente de presión va a ser de P a de Z, ¿cierto? Y aquí hay un laplaciano, ¿ya? Aquí hay un laplaciano. Aquí tienen que ocupar el laplaciano, pero en, componente, en coordenadas cilíndricas. Entonces ahí, ahí hay que ver los apuntes ya de mecánica o de cálculo avanzado, y según la componente radial, ¿ya? El laplaciano radial de la segunda derivada radial, digamos, de BZ es esto, ¿ya? Esto. ¿Ya? Entonces aquí hay que revisar los apuntes, pero en el fondo es lo mismo, es como estamos en coordenadas cilíndricas, hay que ocupar el laplaciano cilíndrica, ¿cierto? En la componente para BZ y con respecto a la variable R. Ahí va a quedar el laplaciano igual a esto. Ahora dijimos que el gradiente de presión, pum, es constante. ¿Ya? Entonces esto es una constante y tenemos toda esta ecuación diferencial. En el fondo lo que hay que hacer aquí es integrar dos veces. Por ejemplo, paso el R para allá, integro una vez con respecto a R, después paso el R dividiendo, integro otra vez con respecto a R y me queda esta ecuación. ¿Ya? Entonces la ecuación, la velocidad radial, o la velocidad según Z, como función de R, es toda esta expresión que es una parábola, ¿cierto? El R, el radio, una constante, aquí tengo un logaritmo, más K2. Si ustedes toman esta ecuación aquí, la reemplazan acá, acá satisface esta ecuación diferencial. ¿Ya? Satisface la ecuación de Stokes. Ahora tenemos que encontrar K1 y K2. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de borde? Las condiciones de borde son, por ejemplo, que los costados vale 0. ¿Cierto? Pero hay una constante más relevante todavía. ¿Qué pasa si R vale 0?
Según el flujo que está acá, el diagrama, tenemos el flujo máximo, ¿cierto? Si R vale 0, o sea, estamos justo en el centro, pum, tenemos el flujo máximo. O sea, la velocidad máxima, ¿cierto? La velocidad máxima es un número finito. ¿Qué pasa si coloco acá R igual 0? Diverge, o no hay solución. Diverge. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no diverja? K1 igual 0. K1 igual 0, ¿cierto? Entonces, hacemos K1 igual 0 porque no puede diverger, porque si no, no sería físico, sería irrealista. ¿Ya? Bien, K1 igual 0. Segunda condición de borde. ¿Cuánto vale BZ en el borde? O sea, cuando toca la pared de la cañería. 0. 0. Por lo tanto, ¿cuál es la condición de borde matemáticamente? Que BZ en R tiene que ser 0. En R igual, R igual a R. R igual a R en mayúsculas. R igual, sí. En este caso, A. Ah, Radio, ahí está. Radio A, exacto. Entonces vale, ahí está. En R igual a 0, pum, K2 vale esta constante. Entonces finalmente solucionamos un problema. Ahí está el paraboloide. Esta constante, podemos dar vuelta acá, menos, lo mismo que antes, delta P a delta Z es negativo, por lo tanto con el menos es positivo, y A es mayor que R, o mayor o igual que R, por lo tanto todo esto es positivo, y el flujo asciende. ¿Ya? Ahí resolvimos el problema. Ahora podemos aprovechar un poco más esta solución y definir el flujo total. ¿Ya? El flujo total es multiplicar la velocidad, lo vimos ayer eso, es por la definición de flujo, matemáticamente hablando, es tomar el campo vectorial, multiplicarlo por la normal, integrarlo en la superficie. En este caso ya estamos solamente en la componente z, entonces es tomar la velocidad z y integrarlo en la superficie. O sea, una doble integral de el elemento delta S en cilíndricas, que es R de teta, que este es el delta S, ¿cierto? Donde integramos el radio de 0 a e integramos el teta de 0 a 2 pi. Esto sería el flujo total con el volumen total del fluido pasando por una sección de la tubería por unidad de tiempo. Tiene unidades de eh, velocidad por área, ¿cierto? Que sería volumen por segundo, ¿cierto? Eso sería el volumen total del fluido pasando por una sección de tubería. ¿Ya? Q. Integramos esto, porque ya conocemos B de Z. Reemplazamos B de Z aquí. Integramos. Bueno, integrar esto es fácil. Sacamos la constante. Y nos va a dar que eso vale, bueno, el R de R, perdón, el de teta vale 2pi nomás. Integramos y nos va a quedar esto, ¿ya? Menos pi a cuartos dividido por 8 eta por delta pz, que es positivo, porque delta pz es negativo. Bien, ahí tenemos el flujo total. El flujo promedio sería el flujo total dividido por la sección del área, ¿cierto? Sería como todo el área en la cual calculé yo el flujo. O sea, el área de la sección, que es el área de una sección transversal de la tubería, que sería pi a cuadrado. Entonces, la velocidad promedio, Bz, sería Q, o el flujo total, dividido por pi a cuadrado. Y eso nos da... Eh, eso nos da... sí, aquí hay un error tonto. Q... Ah, no, está bien, está bien.
Eso nos da todo esto, ¿cierto? Porque es esto, dividirlo por pi a cuadrado, entonces nos queda cuadrado, se van los pi, está bien. Esa es velocidad promedio. Si se dan cuenta, la velocidad promedio es justamente la mitad de la velocidad máxima. ¿Por qué? La velocidad máxima se obtiene de aquí. ¿En qué ubicación está la velocidad máxima? Cuando R vale, Cuando R vale 0, ¿no? cuando R vale 0, ¿cierto? Entonces hacemos R igual 0. Aquí nos va a quedar esta constante por a cuadrado, que es justamente esto dividido por 2. O sea, es esto dividido por 2 es justamente BZ promedio. Entonces la velocidad máxima, medios, es justamente la velocidad promedio. ¿Ya? Entonces es una particularidad para las tuberías, para las cañerías, en donde la velocidad máxima es igual al promedio, a la velocidad promedio. ¿Ya? Entonces este resultado es válido para un fluido laminar. Todo esto lo hicimos siempre con la ecuación de Stokes. Cuando ocupamos una ecuación de Stokes, estamos asumiendo que R es pequeño, un fluido laminar. Ahora se puede definir el factor de fricción F como lo siguiente. Es una constante adimensional, o sea, es una variable adimensional, que es la razón de P a de Z dividido por la densidad, por la velocidad promedio, medios, dividido por 2A. ¿Ya? Esto es una definición arbitraria, si se quiere, pero es adimensional porque estos dos son gradientes de presiones. De P de Z es un gradiente de presión. Esto es un gradiente de presión. Esto es de unidades de P sobre Z o presión sobre largo. Y bueno, esto que está acá viene de la definición de, o sea, la presión PB promedio, o sea, ρ por la velocidad promedio al cuadrado, digo por 2, que es esto, es una definición de la ecuación de Bernoulli, ¿se acuerdan? Que es la presión fluidodinámica, que tiene que ver con la presión de un fluido que tiene al moverse, porque como se está moviendo con velocidad Vz, ¿cierto? En este caso Vz promedio, se está moviendo, al moverse el fluido ejerce una presión, ¿cierto? Ustedes ponen la mano en un en un fluido que se está moviendo y van a sentir una presión. Aparte, independiente de la presión hidrostática, yo me refiero a la presión solamente porque se está moviendo. ¿Ya? Esa es la presión fluidodinámica. Entonces, esto es una razón F de la presión, del gradiente de presión del fluido normalizado o dividido por la presión promedio fluidodinámica. Ahora, esa es la presión hidrodinámica y lo dividimos por 2A, en este caso, donde 2A, ¿qué es lo que es 2A? 2A es justamente el diámetro de la sección transversal. Entonces, en el fondo, esto es el radio A, entonces 2A es el diámetro y esto es como decir el largo del sistema. 2A es el largo del sistema. ¿Ya? Entonces, definimos esta variable, se llama factor de fricción F. Ahora, si recordamos la definición del número de Reynolds, el número de Reynolds es, volviendo a la definición del principio de la clase, el número de Reynolds es densidad por la velocidad, por el largo, dividido por la viscosidad. Todas estas constantes son como las constantes promedio, ¿ya? Predominantes del sistema. Entonces, en nuestro problema particular, tenemos que el número de Reynolds va a ser ρ por la velocidad promedio, por el largo del sistema, 2A, dividido por la viscosidad. ¿Ya? La velocidad promedio ya la calculamos, está acá. Ahí está la velocidad promedio. Entonces, reemplazamos la velocidad promedio ahí, que es esto, y despejamos, o sea, multiplicamos después por F, que es el factor de fricción, R por F, y nos va a dar la particularidad de que ese número RE, que es esto, por F, o sea, RE, este RE, el número Reynolds, por F, vale 64.
En otras palabras, F, en el caso del flujo laminar de una tubería, vale 64 dividido por el número de Reynolds. ¿Ya? Solamente para un flujo laminar. O sea, si tengo una cañería con flujo laminar, el factor de fricción F vale 64 dividido por el número de Reynolds. Si graficamos el factor de fricción F en función del número de Reynolds, nos va a dar que esto es escala logarítmica, ¿cierto? Aquí tengo 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 1, 1. No va a quedar que esto es lineal, ¿cierto? Esta va a ser una relación lineal, es como F igual 64 por RE a la menos 1. Entonces, como una pendiente menos 1, el logaritmo, ¿cierto? Entonces nos queda lineal, solamente lineal en el caso laminar. Y laminar significa un RE pequeño, es decir, un RE o relativamente pequeño, que va entre este rango de 10 elevado a 3 o 10 elevado, un poquito más de 10 elevado a 3 hacia la izquierda. Ahí nos queda esta relación. Este es el régimen laminar. Si pasamos si aumentamos RE, o sea, el número de Reynolds, el flujo va a dejar de ser laminar. Se va a poner turbulento. Y en ese caso, no se puede resolver esta ecuación como lo hicimos antes, hay que resolver la ecuación de Navier-Stokes y no la de Stokes. Entonces toda esta solución no es válida, pero se puede resolver en forma numérica y el resultado es este. ¿Ya? Es F igual 0,3164 por RE elevado a menos un cuarto. Acá es por RE elevado a menos 1 y acá hay un quiebre. ¿Ya? Pero bueno, nosotros vamos a trabajar acá, en el régimen laminar, o sea, en el curso en general. ¿Por qué? Porque el número de Reynolds que vamos a trabajar nosotros son con viscosidad muy alta. ¿Ya? Y la viscosidad muy alta produce un número de Reynolds pequeños, es decir, un flujo laminar continuo y suave. ¿Ya? Ahí tenemos un flujo laminar y acá un flujo turbulento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Por mi parte. Yo tampoco. Este resultado, bueno, hagamos un ejemplo, ya. El número de Reynolds está acá, ¿cierto? Rho, BZ promedio, 2A dividido por eta. Si tenemos una cañería de agua con radio A igual 100 centímetros, 1 metro, y eta igual 10 elevado a menos 2, la densidad del agua, ¿qué velocidad se necesita para tener un número de Reynolds de 2000? Bueno, cosa de aplicar la ecuación que está ahí, y nos da una velocidad de 22 milímetros por segundo. Es rápido, ¿eh? 22, bueno, son las cañerías, ¿no? Cuando hay buena presión, 22 milímetros por segundo. Ahora, veamos un ejemplo más geofísico, más geodinámico, que es una cañería en un volcán, o sea, un tubo, o el cuello volcánico. Ya, tenemos un volcán ahí, y tenemos un cuello volcánico de rayo 2A. ¿Ya? La densidad, la altura del volcán es H, y supongamos que tenemos magma, ¿ya? Magma ascendente, de densidad Rho sub L, de líquido, pero en realidad, sí, podemos ponerle Rho sub magma o Rho sub L, está lo mismo. La densidad Rho sub B es de volcán, pero de volcán sólido, ¿ya? Volcán cristalizado. Entonces, aquí el magma, ustedes saben que cuando erupta, sube y sale el magma, ¿cierto? Pero esto puede ser muy explosivo si la viscosidad del magma es muy alta. ¿Ya? Entonces es una función de... Hay un trade-off, una razón de la potencia
del catastrofismo, digamos, qué tan desastroso puede ser la explosión dependiendo de la viscosidad. Pero supongamos que aquí tenemos un flujo turbulento, ¿ya? O sea, perdón, fluido, líquido, laminar. Flujo laminar, tenemos una cañería de radio 2A, igual que el problema que hicimos de la cañería. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto sería? Bueno, en realidad, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Cuánto sería el flujo total, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cuál sería el flujo total en este problema? ¿Cuál sería el Q? El Q lo calculamos acá, ¿cierto? Q vale menos pi a cuartos dividido por 8 eta por delta pz. ¿Ya? Entonces esa es la pregunta. ¿Cuánto vale el flujo total de magma por la cañería volcánica? Bueno, en este problema hay que calcular simplemente el Q. Ahí está, el Q es menos pi a la cuarta dividido por 8 eta por delta P a delta Z. Conocemos A, conocemos Z. Lo único que nos falta es conocer delta P a delta Z. O sea, hay que conocer la presión. ¿Ya? La presión, en este caso, tenemos que pensar que la presión en el fondo, mira, supongan ustedes que aquí no hubiese cañería, ya que está aquí todo solidificado. ¿Cuál sería la presión en este fondo aquí? Que sentiría que hay en el fondo. En Z igual H aquí, por ejemplo. Supongo que Z igual 0 está aquí y yo estoy aquí. ¿Cuál sería la presión que yo sentiría? H por rho L. H por... No, supongamos que no hay líquido. Supongamos que aquí no hay cuello. Está todo con Rho sub B. ¿Cuál sería la presión que sentiría para una presión hidrostática normal? Sería Rho por G por H. Rho por G por H, ¿cierto? ¿Y cuál sería el Rho? Rho sub B, ¿cierto? Sí. Rho sub B. Ya esa sería la presión hidrostática. Ya. Pero aquí ya, hay una grieta, aquí hay una falla en el fondo, una cañería. Obviamente este 2A no es tan ancho, imposible, sería sería una tremenda caldera, ¿ya? No. Son fallas estas, ¿ya? Son como es una cañería. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos que hacer la presión que siento acá, también yo siento la presión litostática del volcán, pero también siento la presión del fluido. Entonces, ahí hay una competencia entre las dos presiones y tendría que yo sentir un esfuerzo efectivo, que es la presión litostática menos la presión de fluido, que se contraponen entre sí. Entonces, la presión resultante sería la del volcán menos la del fluido. ¿Ya? O sea, la del fluido apunta en contra de la litostática, como que se restan entre sí. Obviamente la del volcán es mucho mayor que la del líquido, que el magma, ¿ya? O es mayor, por lo menos. Entonces se restan entre sí, eso es el esfuerzo efectivo. Es como la presión, es como la definición de esfuerzo efectivo, que es cuando ustedes tienen una roca, tiene porosidad, ¿cierto? Tienen falla, esas rocas se rellenan con poros, o sea, se rellenan con líquidos, con fluido. ¿Qué hace el fluido? Resta el esfuerzo total normal y los fluidos reducen la presión efectiva. Eso es lo que está pasando acá. Solamente que esto es como una falla, imagínenselo como una falla, no la tremenda cañería como está acá, no tan ancha, pero es como una falla, es un poro esto, un sistema poroso. Entonces sería el esfuerzo efectivo, que es la resta de las dos presiones. Eso sería la ρ del volcán por G por Z menos ρL por G por Z. Por lo tanto, esa sería la presión total. De P de Z sería G por la densidad del volcán menos la densidad del magma o del líquido. Ese sería, por lo tanto, el Q. ¿Ya? Ese sería el Q, el flujo total. Y mientras más chico sea la densidad, o sea, el contraste, o mientras más parecido sea el Rho sub L con el Rho sub B,
menor va a ser el flujo, lo cual tiene sentido. ¿Sí? ¿Cierto? Es como hay poca fusión. Hay poca fusión parcial. Es un magma muy sólido, muy poco fluido. Muy parecido a la roca matriz. ¿Ya? Ahora, si Rho sub B es muy delgadito, muy liviano, muy líquido, va a ser mayor el fluido, ¿cierto? Tiene sentido. Entonces va a depender de esa diferencia entre las densidades. Eso para un flujo laminar. Para un flujo turbulento, si fuera esto turbulento, ahí tendríamos que ocupar este régimen, este F, y en ese caso nos quedaría, bueno, F igual 0,4164 por RE. RE vale esto. Eso sale de acá. De ahí sale. Y nos queda, bueno, de P a de Z lo conocemos aquí. Y nos queda toda esta constante. Y BZ promedio lo podemos, este sería el F. Ocupamos esta condición. BZ promedio sería a ver, este es el F. El F está definido acá. Ahí está definido el F. Delta P, si lo conocemos, podemos despejar BZ promedio. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahí despejamos BZ promedio. ¡Pum! Toda esta expresión. Y finalmente calculamos el flujo total, que es pi a cuadrado BZ medios. ¿Ya? Es el flujo total que viene de acá. Claro, que es esto igual que esto, ¿cierto? Recordar que BZ promedio es B máximo medio, ¿ya? Es lo mismo. Entonces el flujo total, en un caso turbulento, nos daría toda esta expresión, ¿ya? Bastante curiosa, numérica. Y a mayor diferencia entre la densidad del volcán y el magma, mayor va a ser el flujo, como es esperable. Bueno, ese es el resultado, ya es un ejemplo nomás. Ya era para mostrar un poco la ecuación de la fricción con el número de Reynolds en el caso de tuberías o cañerías. ¿Ya? Pero ese sería el ejemplo. ¿Ya? Entonces, bueno, estaría llegando al final de la clase. Mañana de auxiliar. Ya van a haber más problemas de Stokes, flujos canónicos. Después van a ver también auxiliar el flujo de Stokes, que es una esfera dentro de un cuerpo magmático, o una roca, un cenolito. ¿Ya? Pero después entraríamos con la parte ya de lleno del curso, que son las funciones de corriente. Las funciones de corriente para ver los flujos dentro de la astenósfera. ¿Ya? Que eso es como la parte más la parte, digamos, desde el punto de vista conceptual, más relevante de mecánica de fluido aplicado a la ciencia de la Tierra. ¿Ya? El flujo de la astenósfera y el flujo aplicado a problemas como rebote postglacial, que también es astenosférico, o formación de diapiro. ¿Ya? Y para eso hay que ocupar las funciones de corriente, que vamos a ver la próxima semana, y voy a preparar la tarea 1 lo antes posible para que apliquen esta ecuación de Stokes. ¿Ya? Así que dejaría la clase hasta acá y nos veríamos el martes. El, el control uno, ¿cómo qué semana cree que va a ser, más o menos? Yo creo que va a ser la semana 7.
como en geodinámica. No, en geodinámica tiene que ser la semana 5, yo creo. Porque Ah, ya. en geodinámica son 2 controles y el examen. Acá serían un control por mi parte y tarea. Y por la parte Ya, de Ricardo sería otro control y tarea. Y el examen también. Pero yo creo que sería la semana 7 o 6. ¿Ya? Voy a pensarlo bien. O sea, voy a calcular las fechas también, porque ya estamos en la semana 3. Voy a, voy a ver el calendario bien y pero sería como la semana 6 por ahí. 6 o 7. vale, vale. Y Presencial. ¿Sí? lo otro, si puedes subir a curso esta diapo, Sí, sí, las diapositivas las voy a subir y los videos también. muchas gracias. Ya. Chao. Chao, profe, Chao. gracias.